¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, buenos días. Bienvenidos a Desde la Vida, programa número 367 en nuestra octava temporada por la TV Pública. Hoy nos visita Mabel Remón, que es la titular del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Mirá qué largo que es el título. En realidad la sigla es ADAJUS. Para contarnos cómo fue este año, de esta repartición pública que se encarga de eso. También la tenemos a la doctora María José Lubertino para hablarnos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que viene ahora, el 3 de diciembre. Ella es la titular del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos una nota que hizo Walter en un partido de fútbol que llamó Fútbol por la Vida. Parece que jugó, hizo un buen papel Walter. Lo tenemos como deportista ahora también a Walter. Vamos a ver, dentro de poco lo tenemos como actor también. Ya, no voy a decir más nada con eso. Y está la doctora Cotiñola respondiendo a todas tus preguntas. Vamos a ver qué tiene para decirnos Ana ahora. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar conociendo otra de las enfermedades poco frecuentes, esclerodermia y Raynaud. Y el lema es: estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu propio cuerpo. Así que vamos a conocer todo acerca de los síntomas, de la detección temprana, ahondar en cómo están los médicos capacitados para poder detectar este tipo de enfermedades. Pero esto en un ratito, y ahora vamos a pispear cómo está el Rincón de Arte. Tenemos acá en el Rincón de Arte a nuestros amigos de Desde la Vida. Así es el título de hoy, amigos desde la vida, que son Evelyn. Hola Evelyn, Camila, hola Camila, y Facundo, con su mamá, Y Walter, serio, siempre sin, no dice ni una palabra, ¿viste ahora? Está muy bien. Está como austero. Y Melina, allá. Muy bien. ¿Qué le pasó? No, Lola no sabemos qué le pasó. Lola, te está faltando mucho, Lola. Bueno, Sí, ya va a sí, volver. Ya va a volver. Un beso, Lola. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Bueno, vamos a profesora? trabajar con Kate Herring. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Me lo repite? Kate Herring. Ah, wow. Vamos a trabajar que él trabaja, tiene una forma muy particular de trabajar hacia, y muy representativa hacia este tipo de personajes. Miren, así. No sé si se ve ahí. Uy, se ve poquito. Cuando lo pintemos se va a ver mejor. Se ve poquito, sí. Cada uno está pintando un personaje con una forma diferente, en una expresión diferente, y después vamos a montar, como hacemos siempre, un muralcito. ¿A dónde fueron Con los todos murales? Me lo van pidiendo, no paran de llamar. No paran, el teléfono no para, es de sonar. increíble, es increíble. Bueno, ¿sabe cómo hicieron, profesora, para venir acá? No, dígame. ¿Quiere que le diga? Mire, fíjese. A ver. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, puedes hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 4521-2770 y si llamás del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Y ahora vamos a nuestra invitada, o mejor dicho, nuestra columnista, la doctora María José Lubertino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este rincón hoy pensando en cómo vamos a conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. Como ustedes saben, hace 32 años Naciones Unidas instituyó ese día para conmemorar y pensar y reflexionar a nivel gubernamental, a nivel de instituciones, a nivel no gubernamental, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros desde el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación, junto con una serie de organizaciones no gubernamentales, vamos a estar haciendo en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires un evento muy importante que se llamará el Cabildo Abierto por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fundamentalmente son los propios movimientos sociales de las personas con discapacidad los que convocan a este evento, y desde el observatorio lo que vamos a estar haciendo es escuchando, tomando nota, siguiendo aquellos puntos críticos. Y antes de fin de año, es tiempo de evaluaciones, vamos a estar presentando el informe del año 2014 de seguimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso
eso es muy importante que se contacten con nosotros, que entren a nuestro Facebook, Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación, para contarnos qué pasa en su provincia, en su ciudad. Seguimos armando los observatorios a nivel de cada provincia, a nivel de cada ciudad, y culmina el año muy bien porque hemos tenido compromisos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo para incorporar el cupo y cumplirlo, el cupo de las personas con discapacidad en los 3 poderes del Estado. Estamos entregando premios a los municipios que se han destacado en programas de inclusión de las personas con discapacidad y, por supuesto, muy fuerte seguimos con los cursos para las personas con discapacidad y la inclusión educativa. Así que van a tener noticias nuestras, no nos tomamos vacaciones, todo enero y febrero vamos a estar junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el Palacio Unzué en Mar del Plata. Va a haber muchísimas actividades donde vamos a continuar contándoles sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así que muy feliz día a todas las personas con discapacidad, a sus papás, a sus mamás, y seguimos trabajando juntos. No dejen de acompañarnos en esto que es por los derechos, por la igualdad y por la diversidad. Chao, hasta la semana que viene. Bueno, estoy acá yo con Mabel Remón, que es la titular de Adajuz. Ese título largo que me salió, que me salió al principio. Y estaba pensando yo, antes de que empecemos la charla, cuando hablamos de inclusión, nosotros, la inclusión, para que sea efectiva, digo yo, de parte de una política de Estado, tiene que abarcar muchísimos aspectos. No es solamente un aspecto de la situación, sino todas las aristas que tiene eso. Y en el caso de las personas con discapacidad, la función que cumplen ustedes es algo que a uno se le escapaba antes, digamos, ¿no? Hasta que yo no supe de la existencia de Adajuz, digamos, no me había puesto a pensar qué era lo que pasaba con una persona con discapacidad que no podía enfrentarse a un proceso judicial, ¿verdad? Así es. Ok. Y no es, agrego un poquito más al tema, que es muy buena esa reflexión. Lo que hace el programa en sí es la asistencia, porque acceso tienen las personas a la justicia. Ahora, ¿qué viene después del acceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso cuando interviene una persona con discapacidad en ese proceso de justicia? Deja de ser justicia. Digamos, en un punto puede parar, claro. Se deja de administrar justicia ahí, ¿verdad? Exactamente. Digamos, de hecho, los casos que siguen ustedes son casos que si no estuvieran asistidos por ustedes, serían personas que no tienen posibilidad de acceder a la justicia. No de acceder, de que sea impartida. Que sea impartida. De que les sea impartida justicia, digamos, ¿no? Es eso. Hace muy poco, bueno, durante este año, fue un año de arduo trabajo, trabajamos en todas las provincias y las dificultades son diferentes de acuerdo al territorio. El tema cultural también interviene en cada provincia, cómo es la situación de la persona con discapacidad en un lugar determinado en lo que tenemos. La mayoría de los casos que nosotros tenemos es referido a personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad auditiva, es decir, todas aquellas personas que tienen dificultad de lenguaje, porque de parte de la justicia también el lenguaje que se utiliza en el ámbito, como en cualquier otra profesión, es un lenguaje arcano, no se le facilita a la persona el entendimiento de lo que se le está diciendo. Pero más aún si tiene una discapacidad auditiva o intelectual, ¿no? Claro. Contame, por ejemplo, algún caso, me gustaría para que la gente sepa, con un ejemplo, cómo es que trabaja Adajuz. Contame algún caso rápidamente. En uno de los casos que hemos tenido, la persona, en este caso es una persona con discapacidad auditiva que está acusado de hurtar una billetera. ¿Sordo completamente? No, peor que sordo, porque digo, este joven nació con audición, pierde la audición antes de los 3 años, y por meningite, por la medicación, y tiene fue uno de los primeros implantados cocleares. Ajá. Cuando todavía no se sabía que el implante coclear en su caso no iba a dar resultado porque no era un problema de cóclea, sino de tronco. Okay.
O sea que perdió el resto auditivo que tenía. ¿Qué le quedaba? Nada. O sea, hoy nada. No tiene tronco ni cóclea. En este caso, este joven, en una primera instancia, está involucrado en un hecho que otros grupos cometieron un delito. Él estaba allí, él es el único detenido, y la causa fue creciendo, si bien después quedó en libertad. Sistemáticamente lo apresan a él por las dudas. En por las dudas, la causa fue creciendo y tiene 9 cuerpos. ¿De qué estaba acusado originalmente? También en un grupo que había ido a cometer un ilícito, le robaron, pero el tema es que estas personas no tienen capacidad para premeditar. En el caso de él, sobre todo. ¿Por qué no premedita? Primero, que no estaba en la reunión para poder comprender qué es lo que iban a hacer. Ah, claro. Todo el grupo va, él va. Claro. Cuando está en el lugar del hecho, está allí. No es que se va a ir dejando al resto. Claro, al no tener comprensión del lenguaje ni escuchar nada, ¿qué sabe lo que están hablando? Nada. Él va, vamos. Claro, claro. Este gesto que es tan natural para nosotros, vamos. ¿Cómo se comunica él? Él se comunica no tiene lengua de señas Tampoco. Así que no tiene lengua de señas, pero teóricamente terminó su escuela primaria y secundaria. Digo teóricamente porque tiene una pobrísima lectoescritura, no tiene comprensión de la lengua castellana y más tiempo ha pasado, lo ha perdido. Y en este año, él está en prisión hace 2 años, sin proceso, o sea, todavía no lo han liberado. Acá me empiezan a surgir las preguntas y que es donde actúan ustedes. Se supone que por la ley tiene derecho a un abogado, ¿sí? Sí. Y si no tiene medios, el Estado le tiene que proveer de uno, ¿verdad? Eso es para todos así, Así constitucionalmente. es, tal cual. ¿Qué pasa con el abogado, con el defensor oficial, que no puede comunicarse con él, digamos? No conocía la convención, por ejemplo, El abogado. el defensor. Es increíble, digamos, este hombre está completamente indefenso por más que le pongan un defensor oficial. Así es. Ajá. Y la evaluación del psiquiatra, en uno de los pasajes, lo repito, SIC, como está en su dictamen, se hace el tonto. Eso es lo que Entre dice. otras cosas, en su evaluación, él se hace el tonto, escucha lo que quiere oír. Pero no hay una evaluación médica que diga, no, este señor no tiene audición. Tiene el certificado único de discapacidad en el que dice que tiene hipoacusia bilateral profunda. Así todo se teoriza de que se hace el tonto, digamos. Se hace el tonto. Cuando no existía Dajus, este hombre podía permanecer en la cárcel 20 años sin que nadie sepa si es inocente o culpable. Así es. Es tremendo. O sea, Aún pasa, ¿eh? Gran responsabilidad la de ustedes. Sí. Aún pasa. Aún pasa. Y sentimos mucho pesar porque si bien este programa es único, realmente cuando digo que es único y la genialidad de nuestra presidenta en crearlo en el Ministerio de Justicia y no en el Poder Judicial, porque muchas veces me pregunto... a ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, contame eso. La diferencia es que hubiéramos quedado subsumidos dentro del Poder Judicial y el propio Poder Judicial sería el que evaluara a la persona. Claro. Metido también en esta burocracia de miles de expedientes que atiborran los tribunales, digamos. Exactamente, igual que los psiquiatras y los psicólogos, Exacto. igual que el cuerpo médico forense. Es decir, no estoy diciendo que no deba existir de ninguna forma, pero uno termina siendo, entre comillas, amigo del que tiene que cuidar. Exacto. O sea que me estabas diciendo que ese es el punto distintivo, la genialidad es haberlo puesto en la órbita del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia, porque tenemos una amplitud de acción que de otro modo no lo hubiéramos tenido. Podemos llegar a cualquier poder judicial. Hubo provincias que trabajaron fuertemente, Tucumán, Río Negro. Tucumán ha hecho algo, han incorporado hasta el 4% de personas con discapacidad dentro del Poder Judicial tucumano y dentro de la carrera. Es decir, algunos espacios se han abierto para comprender qué significa una persona con discapacidad en un ámbito que es desconocido para todos, que no está en el tema. Pero mucho más para una persona con esa discapacidad. ¿Tuvieron muchos casos, Mabel?
¿Sí? Sí. Mucho no, muchísimos. Muchísimos. Es decir, que esto es una asignatura pendiente de la sociedad. Te voy a contar un secretito. Imagínate la cantidad de personas, digo yo, me imagino la cantidad de personas que deben haber padecido esto a lo largo de la historia, ¿no? Fue terrible. Es terrible para nosotros. Hay semanas que nos cuesta reír, realmente. Porque hacer comprender a un otro, solemos ser muy bromistas, en el equipo hay personas con discapacidad, profesionales con discapacidad, pero por momentos nos cuesta comprender cómo un humano le puede hacer algo así a otro humano. ¿Cómo llegan ustedes a comunicarse con este? Volvamos a este caso de ejemplo que estábamos tomando. ¿Cómo llegan ustedes a hacerle comprender o a defenderlo a él? Lo que nosotros hacemos, lo que hemos agregado es la carrera, un ciclo de complementación curricular, que es la comunicación no verbal. Para aquellos profesionales que quieren actuar en el ámbito de justicia, en la Universidad de Lanús se cumple un ciclo, es una licenciatura para aquel que tiene una carrera docente, por ejemplo, complementando el ciclo, se licencia en comunicación no verbal para poder actuar en el ámbito de justicia. ¿Por qué? Porque el gran error que hemos encontrado en general es que en el caso de las personas auditivas, con discapacidad auditiva, todo era lengua de señas. Y la gran mayoría que actúa en justicia o que tiene un problema en el ámbito de la justicia no sabe lengua de señas. Eso es un aspecto, pero la comunicación con la persona con discapacidad auditiva no está basada en la lengua de señas. Hay una existencia de una deficiencia previa. Por ejemplo, en este caso, si yo no le digo al defensor, mire, hay un problema, él no sabía lo que iban a hacer. Claro. No tiene que ver con la comunicación, sino con el conocimiento de lo que significa. Con la comprensión. Con lo que significa la discapacidad. Claro. Es decir, qué cosas no yo, qué cosas no comprendió una persona con discapacidad intelectual previo al acto. Es un tema muy interesante para seguir charlándolo. No tenemos más tiempo. Lo lamento porque me quedaría un rato largo preguntándote cosas. Gracias por venir, Mabel, como siempre. Gracias a ustedes y bueno. Y genial que exista Adajus porque es un símbolo, como dije al principio, de verdadera inclusión. Esto solo. Otros países nos están imitando porque no existía este programa en ningún país. Genial. Bueno, gracias, Mabel. Vámonos a un corte y enseguida venimos.